Bienvenidos a este tercer capítulo de Dossier Venezuela, donde vamos a hablar de los presos políticos o secuestrados políticos. Hace unos pocos días murió el noveno desde el 2014. Hay centenares y centenares que están en gravísimas condiciones de salud, muchos que son supuestamente liberados sin tener proceso, como un gesto de buena voluntad. Para hablar del tema tenemos a Alfredo Romero, el presidente de Foro Penal, una organización que lleva luchando 20 años. También vamos a hablar de una transacción poco espúrea, por decirlo menos, de la venta de una refinería de PDVSA en República Dominicana. Con un agravante, tuvo el visto bueno del Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Para ello estará con nosotros Antonio de la Cruz, un analista experto en petróleo y experto en estas transacciones. Trabaja con un think tank CSIS en los Estados Unidos. Para hablar de la represión y de los presos políticos en Venezuela, tenemos aquí una persona que ha luchado 20 años por defenderlos. Es el presidente del Foro Penal, él es abogado, sigue allá en Caracas corriendo muchísimos riesgos. Los presos políticos que mueren, los presos políticos que son utilizados como fichas de un juego macabro, pues acarrea muertos, víctimas y gran sufrimiento. Hace 2 días murió uno de ellos, un policía acusado sin ninguna prueba de un supuesto secuestro de una gobernadora de Monagas. Murió por problemas de salud. Pero Alfredo, ¿por qué no nos cuenta cómo es la situación hoy de los presos políticos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han muerto? ¿En qué condiciones están? Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto conversar. Bueno, el número actual de presos políticos que se actualiza semanalmente es de 265. Este número, perdón, 264, claro, reduciendo a la persona que murió el domingo pasado. 264 presos, que es importante notar que ocurre lo que hemos denominado desde hace tiempo el efecto puerta giratoria, es decir, son 265, pero no es una línea recta. Quiero decirles que unos salen y otros entran, y el promedio siempre va a ser entre 260 o 300 presos desde hace mucho tiempo, pero no son las mismas caras. En este sentido, la semana que viene, por ejemplo, el número será distinto, porque hemos, por ejemplo, visto y conocido de la detención de otro grupo de personas que ocurrió en el estado Apure por diferentes situaciones. Entonces esto va a variar. En lo que respecta a los presos políticos que han muerto en custodia, ya con este último, que es Gabriel Medina Díaz, que murió pues hace 2 días, como señalamos anteriormente, de 39 años de edad. Este sería el noveno preso político que muere, que fallece pues en custodia, ya desde el año 2000, y eso contado solo desde el año 2014. La gran mayoría de estas personas, así como ocurrió con Gabriel Medina Díaz, mueren por problemas de salud y falta de atención médica. Y esto es algo que se ha venido repitiendo, debo decir, sistemáticamente. Y el riesgo, también debo decirlo, de muerte de otros actuales presos políticos es inminente, ya que hay personas que se encuentran en situaciones de graves, así como pasaba con Gabriel Medina Díaz. Hay personas que en este momento se encuentran también en situaciones graves de salud y con falta de atención médica, ¿no? ¿A quién secuestran? Porque eso no es una captura, porque es ilegal. Primero, para un poco explicarle a quien no conoce la situación en Venezuela, los presos políticos, y lo digo para explicarle porque muchas veces se señala, bueno, no, esos no son presos políticos, esos son personas que han cometido delitos, son delincuentes, son terroristas, que regularmente es el delito que incorporan para acusar a estas personas. Quiero decirles que esas personas ni siquiera han tenido procesos judiciales. Entonces, efectivamente, es un secuestro. Efectivamente, son personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de derecho a la defensa. Nosotros como abogados que hemos representado ya el día de hoy, bueno, como ONG
que hemos representado el día de hoy, más de 13.000 detenidos políticos desde el año 2014, les puedo decir que solo llegamos a menos del 1% de estas personas que estando detenidas tuvieron derecho a un proceso judicial. Las personas que hoy en día, cuando hablo de 265 presos políticos, son personas detenidas preventivamente, es decir, previo a un proceso judicial. Y esta persona que murió, Gabriel Medina Díaz, solo para que tengamos un ejemplo, estaba privado de libertad preventivamente, es decir, no había tenido un proceso judicial ni derecho a la defensa, desde el 24 de abril del año 2020. Estaba más de un año privado de libertad sin poder defenderse, sin que haya una real responsabilidad, ni siquiera injusta, es decir, no había responsabilidad porque no hubo ningún proceso judicial. Hay personas que han estado privadas de libertad, por ejemplo, hoy día se encuentra una mujer que a mí me preocupa mucho por la situación grave de salud en la que se encuentra y que ella misma ha denunciado que fue torturada, etcétera, que se llama Emirlendris Benítez. Esta persona se encuentra más de 3 años presa sin condena. Así han estado cantidades de personas, más de 4 años presas sin condena, sin procesos judiciales. Hay un muchacho, por ejemplo, otro ejemplo gravísimo, ¿no? Un muchacho que se llama Antonio Garbi, que fue detenido a los 21 años de edad en el año 2014, quien lleva ya más de 7 años preso sin que haya comenzado el proceso judicial. Entonces, esas son las personas que se encuentran privadas de libertad. Y esto es importante ya que eso justifica el hecho que se hable de que son personas que son básicamente secuestradas, porque no tienen ni siquiera un proceso, repito, así el proceso sea injusto, o no podemos ni siquiera hablar de que hay un proceso injusto, simplemente lo que decimos es que no hay un proceso judicial, no hay ni siquiera la posibilidad formal de defenderse en un procedimiento de carácter pues, judicial, ¿no? Estos 9 muertos, hubo uno que botaron de un piso del SEBIN, el resto han muerto por temas de salud, falta de atención total de salud médica, de atención médica. ¿En qué condiciones los tienen? ¿Cómo están esos 265? ¿Cómo están hoy en reclusión y qué condiciones tienen? Bueno, esta persona a la que se refería que ya la fiscalía incluso lo señaló así, que fue lanzado por el SEBIN, no solo es la única que muere de esa forma, el otro que murió por torturas, también reconocido ya por la fiscalía, luego de una serie de denuncias, o rectificado, digámoslo así, por la fiscalía, luego una serie de denuncias, es Rafael Acosta Arévalo, que muere, lo sacan del tribunal en el momento que iba a ser presentado por torturas obvias, evidentes, y muere posteriormente en un hospital. Los demás, si son personas que han muerto, con diferencia de uno que se suicidó dentro de la cárcel, que también es parte de la situación psicológica que se vive internamente, los demás mueren por falta de atención médica o por problemas de salud graves. Hoy día hay diferentes circunstancias, es decir, hay presos políticos que se encuentran en peores circunstancias que otros, pero hay muchos, yo diría, siempre lo hemos dicho, es decir, todos de una u otra manera tienen alguna dolencia, algún problema de salud, unos más graves que otros. Hay, por ejemplo, hoy en día un preso político, Leonardo Carrillo, que se encuentra al día de hoy en las instalaciones de Ramo Verde, y esta persona pues en este momento ni siquiera se puede parar, no puede salir de la celda. Yo estuve allá exactamente el jueves pasado y él no pudo, que visitamos presos, etcétera, y él no pudo salir ni siquiera a conversar con nosotros porque no se podía pues simplemente parar de donde se encuentra allí recluido de la celda. Hay circunstancias distintas, ¿no? Por ejemplo, ahí en Ramo Verde, donde se encuentra la gran mayoría de los presos militares, pero también civiles, pero ahí donde se encuentra la mayor cantidad de presos políticos, ahí el problema es que
el Estado no aporta la posibilidad de transporte de ellos, entonces no pueden sacarlos de allí porque no hay ni siquiera un vehículo para poderlos transportar y eso evita el transporte. Hay casos donde se han requerido órdenes, por ejemplo en el caso de Mirlendris Benítez, que me refería previamente, ella está en el INOF, que es una cárcel de mujeres, en condiciones terribles. Bueno, ahí evidentemente si en todo el país hay falta de agua, falta de luz, falta de muchas cosas, pues evidentemente podemos comprender que en las cárceles es peor. Bueno, ella se ha requerido ante el tribunal en múltiples oportunidades y se ha denunciado su situación ante Fiscalía, Defensoría del Pueblo y su situación médica, su situación de salud y la solicitud de traslado a un hospital y eso no ha ocurrido. ¿Cuánto llevan ustedes solicitando el traslado de esta mujer que lleva ya 3 años secuestrada, sin juicio? ¿Cuánto llevan ustedes pidiendo que la trasladen a un hospital? Desde el año pasado, seguro, no tengo la cuenta exacta, pero no solo nosotros, los familiares también, y ella misma ante el propio tribunal lo ha hecho porque ese proceso judicial ha venido de alguna forma avanzando. Hay un caso, por ejemplo, que es bien claro en este sentido. A principios de año murió un indígena de la etnia Pemón. Habían 13 indígenas presos por supuestamente participar en una rebelión en la zona donde viven, ¿no? Injustamente presos, sin proceso judicial, sin derecho a la defensa. Y esta persona, el número 13, se llamaba Salvador Franco, murió a principios de enero, habiéndose nosotros solicitado el traslado a un hospital desde hace 6 meses previos a su muerte. Incluso había la orden ya luego de insistencia ante el tribunal. Ciertamente el tribunal emitió una orden de traslado a un hospital y entonces la dirección, digamos, de la cárcel del Rodeo 2, que queda en el estado Miranda, más o menos a 40 minutos de Caracas, no cumplió la orden y bueno, murió en la cárcel, habiendo nosotros denunciado que había riesgo de muerte claro y evidente. Las circunstancias, debo decir que el riesgo de muerte o de daño a la integridad física es inminente en muchos casos. Incluso hay personas que sin haber, bueno, gracias a Dios no murieron, pero sin haber muerto tienen condiciones de salud gravísimas. Hablemos de la puerta giratoria, que el caso más evidente es el reciente en el que el régimen pide sacar a Carlos Vecchio de una negociación a cambio de liberar unos secuestrados políticos. ¿Cómo funciona esa puerta giratoria y el incentivo para que el régimen secuestre más para después negociarlos? ¿Cómo es ese jueguito macabro? Siempre se excarcelan personas y se encarcelan. Hablo de excarcelar y no de liberar, porque tampoco es que se liberan, sino los sacan de la cárcel, pero se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. No pueden salir del país, tienen un proceso judicial pendiente, pueden ser encarcelados en cualquier momento. Y de ese número es importante saber que hay más de 9.000 personas en esa situación, de los más de 15.000 detenidos que han pasado por esa puerta giratoria del año 2014. Antes decía que nosotros hemos representado más de 13.000, pero en total los que hemos representado y los que no son más de 15.000 personas. ¿Qué ha ocurrido? El preso político lamentablemente ha venido siendo utilizado, y así lo hemos dicho nosotros, como fichas de negociación en diferentes procesos de negociaciones y diálogo. Por dar un ejemplo, el año pasado se liberaron 53 personas, se dijo que eran más de 100 por unos supuestos indultos. En realidad los que fueron sacados de una cárcel fueron 53 personas. Por un supuesto indulto, digo yo, porque además las personas que fueron sacadas de la cárcel eran personas, por decir, Antonia Turbay, una mujer de 66 años, que no había tenido, no solo es que no había tenido derecho a la defensa, es que tiene una orden de excarcelación, de liberación de un tribunal. Es decir, que ¿qué indulto le vas a dar a una persona que ya tenía una orden de un tribunal de liberarla y que la tenía secuestrada totalmente en el SEBIN, en el ICOI? Es decir, ¿qué indulto es ese? Habían personas como José Alberto Marulanda, por cierto, de nacionalidad también colombiana, un médico, cirujano de manos, ya más de 2 años preso, sin ningún tipo de proceso judicial. No sabía ni siquiera de qué se le acusaba formalmente, al menos dentro de una audiencia que se le haya señalado.
No, él no tuvo ningún proceso y se le da un indulto. ¿Qué indulto es ese? Si la persona lleva más de 2 años presa y el Código Orgánico Procesal Penal en nuestro país establece que el máximo periodo que una persona puede estar detenida preventivamente es 2 años y él lleva más de 2 años preso. Entonces, ¿qué indulto es ese? Entonces, lo que quiero decir con esto es que se utilizan a estas personas para supuestos gestos ante la comunidad internacional que logren, digámoslo así, suavizar lo que son las denuncias internacionales por violaciones de los derechos humanos, suavizar sanciones, obtener de alguna manera algunos canales posibles para evitar que se haga justicia en relación con violaciones a los derechos humanos. Y lo que se hace es utilizar a estas personas que se excarcelan, pero entonces vamos a la otra parte o a la otra cara de la moneda. Y hablemos de ese ejemplo que ha ocurrido en muchas ocasiones. El año pasado liberaron a 53, habían aproximadamente 300 presos políticos, se rebajaron a 250, pero en menos de un mes ya el número había sobrepasado los 300 otra vez. Es decir, lo que ocurre siempre es que excarcelan personas o liberan algunas y encarcelan nuevas y así vamos con ese efecto puerta giratoria que en definitiva sigue siendo utilizado como ese mecanismo que a mí me choca enormemente. Y debo decirlo así, en el mundo diplomático, que así bueno, es que a lo mejor eso se debe sentir como un gesto del gobierno de liberar a alguien. Yo digo, bueno, gesto no puede ser, primero porque encarcelan más personas, por un lado, y por el otro lado no es un gesto cuando una persona tiene, por ejemplo, una boleta de excarcelación que no fue cumplida, una persona no tiene un proceso judicial o está privada injustamente. Eso no son gestos, son obligaciones en derechos humanos que tienen las personas, los gobiernos, los estados, cuando tienen a una persona privada de libertad injustamente, ¿no? Lo que podemos esperar ahorita de la liberación de Freddy Guevara a cambio de que Carlos Vecchio no esté en la mesa de negociación en México es que muy pronto secuestren a otros ciudadanos y los conviertan y los metan a la cárcel y aumenta la cifra de presos políticos o secuestrados políticos. Yo no tengo mucha información, la verdad, de lo que está pasando en México, de lo que va a pasar. No tenemos comunicación o no nos han comunicado nada, al menos formalmente, ni de un lado ni de otro, ¿no? Sin embargo, lo que puedo decir es, viéndolo desde otro punto de vista, no es que la liberación de Freddy Guevara va a traer como consecuencia la encarcelación de otro, veámoslo al revés. Es que la encarcelación de Freddy Guevara, un mes antes, probablemente tenía el objetivo de excarcelarlo posteriormente con el objeto de utilizarlo como ficha de negociación. No, es decir, a Freddy Guevara se le encarcela sin ningún tipo de justificación y se le excarcela sin ningún tipo de justificación. Es decir, no hay una orden judicial, sino unas decisiones políticas para encarcelar y liberar. Evidentemente lo que ya ha ocurrido antes, no estoy diciendo o sea, no estoy prediciendo el futuro, sino estoy simplemente hablando del pasado, que ya está pasando exactamente igual. Anteriormente se han liberado personas en cantidades que en un futuro inmediato resultan que nuevas personas son encarceladas. Y eso ya ha ocurrido, al menos contado por nosotros, en 8 oportunidades. Pero siempre, además, todas las semanas, se liberan algunas personas y se encarcelan otras y pasan a ser, otra palabra para mí chocante, emblemáticos, no por el hecho de que sean personas conocidas, sino pasan a ser emblemáticos porque están más enfermos, porque llevan más tiempo presos, y entonces esos son los que en las negociaciones quizás tienen mayor repercusión porque son los que liberan, pero son las personas que llevaban mucho más tiempo y que en definitiva debían obligatoriamente ser liberados. No es que es un gesto, y repito, cuando hablo de un gesto es porque no es que son personas condenadas por haber cometido un delito, no es que aquí no estamos hablando de personas que intentaron un magnicidio o de personas que intentaron una rebelión, son personas injustamente presas sin ningún tipo de proceso judicial, que son las que son presentadas como personas que supuestamente se les hizo gestos, cuando en definitiva un gesto debería ser, en cualquier caso, una persona que cometió efectivamente un delito y que entonces se le otorgó un indulto, pues como una especie de perdón. Pero ¿qué perdón puede haber cuando una persona ni siquiera tuvo un derecho a un proceso judicial ni saber de qué se le acusa? ¿Cómo se ha comportado la comunidad internacional frente a este tema? Porque el tema
de los secuestrados políticos o mal llamados presos políticos no es algo que sea muy relevante en los medios internacionales, salen aquí y allá. Los medios y la comunidad internacional, ¿qué tanto han ayudado y cómo lo protegen a usted pues que obviamente tiene este riesgo por hacer este trabajo en un país donde no hay derecho, donde no hay un sistema de derecho, el sistema judicial no funciona? ¿Y cómo es esa relación suya con estas organizaciones internacionales? Bueno, en cuanto a la comunidad internacional hay que dividirla en varios sectores, por decirlo así. En lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, nosotros hemos tenido apoyo de muchas organizaciones no gubernamentales internacionales, como es Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Civil Rights Defenders Sueca. O sea, hay muchas organizaciones que de alguna forma han venido apoyando y pendientes de la situación actual y han sido de un gran apoyo ante diferentes instancias. Por otro lado está el sector de las entidades internacionales o multilaterales, como es el caso de las Naciones Unidas. Bien sabemos que las Naciones Unidas tienen la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que hoy en día tiene una representación en Venezuela. Bueno, digamos, han hecho denuncias múltiples, está la misión de determinación de hechos. Ahora bien, las denuncias son importantes a los efectos de dar a conocer lo que ocurre en el país, pero eso tomó mucho tiempo para que eso ocurriera, es decir, en 20 años es solo recientemente que de alguna manera hay una atención directa. Hay organismos como bien sabemos la Organización de Estados Americanos que sí ha estado muy, digamos, pendiente, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el gobierno decidió desde hace tiempo retirarse del sistema interamericano, entonces ya, digamos, la validez de las decisiones de la Comisión Interamericana es muy poca, ¿no? O nula quizás en ciertas ocasiones. En los gobiernos internacionales, bueno, lamentablemente el mundo se divide en los que respetan los derechos humanos o los que creen en los derechos humanos y los que no creen en los derechos humanos. Y ahí tenemos pues esa situación mundial de que yo ayudo o los que creen en los derechos humanos no, sino yo ayudo al que políticamente está conmigo y me tapo los ojos cuando se violan los derechos humanos y las democracias, ¿no? Y lamentablemente existe esa zona gris allí de gobiernos que algunos como que se quedan callados y otros hablan y otros simplemente hablan en un momento y el gobierno cambia y luego se quedan callados y se tapan los ojos con las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. El fiscal ante la Corte Penal Internacional acaba digamos, de asumir competencia y de empezar todo un proceso para posiblemente acusar a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué impacto ha tenido eso en Venezuela y qué impacto puede tener en el futuro? A mí lo que me preocupa mucho como defensor de derechos humanos es la politización de estas situaciones, ¿no? Aquí lo fundamental o el protagonista definitivamente es la víctima, que en definitiva sigue siendo la que está allí agredida y sufriendo, como el caso de la muerte o de la familia hoy día de Gabriel Medina Díaz, que murió preso político hace 2 días, ¿no? Entonces, mi respuesta concreta es que siempre es importante que haya reacciones de diferentes, llamémoslas así, unidades internacionales, como puede ser la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, porque sirven para mitigar, porque sirven para visibilizar y reducir la violación a los derechos humanos y de alguna manera alertar a los que no han cometido violación a los derechos humanos que pueden caer en una situación de este tipo. Eso es importante siempre y cuando la justicia prevalezca sobre la política, ¿no? Que no sea la política la que tape estas investigaciones o esta justicia que se va a dar y no sea la impunidad la que prevalezca sobre la justicia. Pero también hay otras, digamos, instancias, e incluso los gobiernos extranjeros deben hacer pronunciamientos y las víctimas, repito, las organizaciones como nosotros siguen contando con esos pronunciamientos, esas decisiones, esas presiones que hacen internacionalmente, porque son las que definitivamente permiten que salga de la oscuridad, por ejemplo, una tortura, se prenda la luz en un lugar donde las personas están siendo maltratadas o sufriendo, y eso es para nosotros muy importante. Bueno, Alfredo, muchas gracias.
Antonio de la Cruz, director del think tank Inter-American Trends y miembro de otro think tank CSIS, es un analista de temas petroleros, económicos y políticos en Venezuela. Escribió hace unos días un artículo en La Patilla donde habla de una venta un tanto espúrea o que necesita ser aclarada de una refinería en República Dominicana que estaba totalmente en default. Antonio, ¿por qué no le explicamos a quienes ven Dossier Venezuela cómo fue esa compraventa de una refinería que estaba quebrada y que al final pues pagaron un precio infinitamente mayor por algo que esencialmente en términos de los bonos valía muy poco? Sí, Francisco, fíjate, el Refidomsa, que es una refinadora en República Dominicana construida por Shell en los años 1900, en los 90, y que en la estrategia de expansión del gobierno o el régimen de Hugo Chávez en los años 2010 compró una participación para tener influencia en Petrocaribe con todo lo que significaba eso desde el punto de vista de la estrategia geopolítica, geopetrolera de su proyecto, la compró un 49% de esa refinería en 131 millones de dólares. Hay que tener eso presente, ¿no? 131 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que hace una semana, 10 días, se le volvió a vender a República Dominicana esa porción de la refinería, esas acciones de la refinería, ese 49%, por un monto equivalente a 88 millones de dólares. Es decir, 43 millones de dólares por debajo de lo que se compró en el 2010. Esta compra fue hecha por PDV Caribe, que fue la empresa matriz que dejaron PDVSA y PDV Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Esta compra llama la atención, esta compraventa llama la atención porque se hizo a través de bonos de la República de Venezuela y bonos de PDVSA. Está la refinería que tiene, o los accionistas de la refinería, que son PDV Caribe y el gobierno de la República Dominicana. Está el otro PDVSA y se hizo a través de un tercero que se llama una empresa se llama Paxa, que pertenece al grupo dominicano Reset, que es un grupo que tiene muchos años en República Dominicana y que está asociado al cacao y al sistema financiero. Tienen 4 bancos en su grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Se pusieron, de acuerdo al ministro de Hacienda de República Dominicana, José Manuel Vicente, dijo que el 26 de marzo hubo una comunicación por parte de PDVSA interesado en vender su participación en la refinería con el canje de bonos a través de los bonos. O sea, en la primera parte de la operación, ¿qué ocurrió? Hubo una permuta de los bonos que estaban en manos de Paxa a PDVSA Caribe. Esta facilitó, entregó sus acciones a cambio, inmediatamente se voltea, se la vende a la refinería, a República Dominicana, y República Dominicana genera el cash o la transacción financiera de los 78 millones de euros. Déjeme le hago una pregunta, Antonio. Esos bonos prácticamente eran bonos basura, estaban en default, valían 10 centavos y los compraron a un precio muchísimo más alto. ¿Por qué, cómo y qué sospechas le genera a usted eso? ¿Qué ocurre? Que los bonos en el mercado, el día que anunciaron la operación, los de la República o los bonos soberanos estaban cotizándose de acuerdo al Banco Mercantil en 10 centavos de dólar. Y los bonos de PDVSA, ¿verdad?, estaban cotizándose a 4 centavos de dólar. Es decir, como lo dijiste, son bonos basura. Y República Dominicana los compra en 24 centavos de dólar. Dice que la operación se hizo con una mezcla de bonos de la República y bonos de PDVSA. Quiere decir,
sin conocer y suponiendo, y aquí hay un suponiendo, un if, que si fuese mitad bonos de PDVSA y mitad bonos de la República, estamos hablando que el promedio de la compra de esos bonos fue 7 centavos, lo que deja un margen de 17 centavos por la operación. Cuando vemos esa operación, vemos que deja, ¿verdad? Y que hay que aclarar, 60 millones de dólares equivalente en la operación entre el intermediario y el vendedor, donde básicamente debería aclararse por parte de las autoridades de República Dominicana y por el Congreso de República Dominicana o la Asamblea, de qué pasó en esa operación, porque llama la atención de que hubiese esos 60 millones. Si lo ponemos en concreto, si en ese momento salió y vendió PDV Caribe esos bonos nuevamente, lo que recibió por esos bonos fueron 26 millones de dólares. El gobierno dominicano, con plata de los dominicanos, paga por unos bonos mucho más de lo que estaban costando en el mercado. Un equivalente a 60 millones de dólares, que es lo que hace un intermediario y que pues obviamente se ganan muy buenos recursos por esa intermediación de esa operación. ¿Quién es ese intermediario y qué es lo que hay que aclarar? El intermediario es una empresa conocida en República Dominicana que se llama PATSA. Cuando hice la investigación para buscar más información, no conseguí mucha información. La tengo por las declaraciones del ministro de Hacienda y del comunicado del ministro de Petróleo de Venezuela, ¿no? En donde dice que fue a través de PATSA, pero que es una empresa del grupo Reset. Y ahí Reset sí tiene un historial, ¿verdad?, empresarial en República Dominicana, donde, como te dije, tiene varias bancos asociados. Entonces, el instrumento pareciese que fue utilizado y es donde genera la sospecha, porque no queda como una operación financiera transparente. Lo que utilizan ambos, el comprador y el vendedor, básicamente, que por las sanciones de los Estados Unidos a PDVSA, que se llaman las sanciones de segundo nivel, que son cuando son económicas, básicamente decidieron hacer esta operación porque para el régimen de Maduro quiere mostrar que él quiere llegar a acuerdos con los tenedores de bonos de alguna manera, y que esto fue una forma de mostrar, una forma creativa de solucionar la situación. Y para el ministro de Hacienda de República Dominicana dice que es que las sanciones, y como PDVSA tenía el 49%, no le permitía buscar en el mercado capital para poder expandir la refinería, y que por lo tanto ellos preferían comprar esas acciones para poder ampliarla. Y también tenían temor que un juez en Delaware o Nueva York tomara la decisión que por tener unas acciones ahí, PDVSA fuera a favor de los tenedores de bonos y le entregara esa parte de la refinería. Esos son los argumentos fundamentales. Pero ¿qué ocurre? Que eso pasó en alguna manera en otra refinería de PDVSA que está en Suecia, que se llama Ninas. El año pasado se vendió porque la OFAC dijo que no podía seguir trayendo crudo por las sanciones a PDVSA desde Venezuela. Y en esa operación PDVSA vendió el 35% de las acciones. Y en ese momento Ninas quedó fuera de las sanciones y pudo seguir operando. Y aquí en esta operación, que también llama la atención, PDVSA no tiene más del 50%, que es como está la sanción hoy en día sobre PDVSA. Está por debajo, tenía el 49%. Porque hay un dato importante que dice esa licencia, que mientras PDVSA no tenga más del 50% de las acciones, las operaciones con una licencia de la Oficina de Activos Extranjeros puede operar. Entonces, por eso llama mucho la atención, porque se ve un negocio donde hay que aclarar cómo ocurrieron todas las operaciones, porque sabemos, en el caso de los venezolanos, sobre todo los asociados a la nomenclatura del régimen,
que siempre buscan oportunidades de negocio para ganar y rendir mucho más el dinero de lo que corresponde. Usted habla de OFAC, quien impone sanciones en Estados Unidos. Una operación de esa naturaleza no tiene que ser aprobada, pero deben pedir el visto bueno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. ¿Ese visto bueno o ese guiño se dio? ¿Saben ustedes si por algún lado le preguntaron a los Estados Unidos de esa operación? El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, ha declarado que desde el principio, desde marzo, ellos consultaron con el Departamento de Tesoro sobre esta operación. Recordemos que esta operación tiene una fase, la segunda, interna en República Dominicana. La empresa que le vende a la refinadora, ¿verdad?, los bonos, es dominicana. Por lo tanto, es una transacción entre dominicanos. Pero la operación entre PDVSA y la empresa dominicana es con PDVSA, que es la sancionada. Y él dice que siempre estuvieron el visto bueno del Tesoro, porque según información que uno ha podido conocer aquí en Estados Unidos, el Tesoro le consultó al Departamento de Estado si había alguna objeción en una operación en este sentido, y el Departamento de Estado, según la fuente que conozco, dijo que no tenía ningún inconveniente y por lo tanto el Tesoro dijo que podían proceder con esa compraventa. Es decir, el Tesoro y el Departamento de Estado le dieron el guiño a este grupo de empresas de República Dominicana y PDVSA de poder violar las sanciones o moverse alrededor de las sanciones sin costo alguno político. Básicamente lo que hicieron fue mostrar un camino para poder zafarse de las sanciones hacia PDVSA, que precisamente lo que buscan, porque PDVSA ha sido utilizada como un vehículo para lavar dinero en el pasado. Entonces PDVSA ha sido sancionada, y no solamente eso, sino también ha sido sancionada porque en el 2019, porque era a través de allí cómo se mantenía toda la estructura de represión dentro de Venezuela. Fue cuando el presidente Trump tomó la decisión de sancionarla en el 2019. Pero lo que ocurrió en ese momento es que la estatal petrolera rusa Rosneft se encargó de todas las exportaciones, que muchos de los que iban a buscar crudo a Venezuela se abstuvieron. Y entonces el año pasado, en el 20, en abril, fue sancionada Rosneft, y es porque estaba violando las sanciones. Entonces se pusieron mucho más difíciles las operaciones con PDVSA, y en ese sentido, igual que con los bonos tienen una sanción específica. Nadie puede operar con bonos de PDVSA sin autorización de la OFAC. Entonces buscaron un camino para darle la vuelta y ver cómo usar unos bonos que son basura y poder generar una utilidad sobre ellos. ¿A usted no le preocupa que ese guiño mande una señal de que hay posibilidad de violar las sanciones y los americanos miren para otro lado? Uno. Y dos, ¿usted cree que esto es una señal de que de pronto pueda haber una relajación de las sanciones por parte de la nueva administración en Estados Unidos? Este guiño permite pensar que el Departamento de Estado, que fue el que básicamente utilizó el Tesoro para dar la buena pro, permite pensar que hay una nueva visión de cómo manejar la relación de las sanciones con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Y eso debilita mucho las negociaciones actuales que se llevan adelante en México, y debilita mucho la posición del gobierno interino en Venezuela, porque mostrar esa debilidad y en términos de favorecer que estas operaciones ocurran a pesar de las sanciones, es decir, pueden seguir adelante. Y en términos de cómo manejarla en el futuro, habría que verlo. Recordemos que en la mesa de negociación hay un punto que se llama el manejo de las sanciones a Venezuela. Por todas partes suena el nombre de Tarek El Aissami como uno de los intermediarios de esta relación. Había aquí un famoso político colombiano que cuando le contaron de un escándalo de corrupción dijo: me suena, me suena.
¿A usted le suena que esté por ahí metido? A mí me suena como dice el político colombiano conocido. Muchas gracias, Antonio. El drama de los presos políticos en Venezuela, esa tragedia del uso de esas personas como alfiles en una negociación, que mueren muchos de ellos y que peligran muchos otros por cuenta de esa desidia del régimen de Nicolás Maduro de secuestrarlos, de torturarlos y dejarlos a un lado. Una transacción en la que 60 millones de dólares están en el aire, no se saben quién los cogió, dónde están. La venta de una refinería en República Dominicana. Esperamos que con este programa de Dossier Venezuela ustedes hayan quedado un poco más informados de la triste realidad del que era uno de los países más ricos de América Latina y hoy es una dictadura terrible en la que la gente muere de hambre, muere como presos políticos y sigue en un caos sin fin.